te sientes muy cansado, sin ganas de vivir, con vacíos en tu vida que no puedes llenar, escucha bien. Ven a Cristo, nuestro Salvador, Él te da la vida. Ven a Él y lo verás. Ven a Cristo, nuestro Salvador, Él te da la vida. Ven a Él y lo verás. Con tus palmas y tus cantos, tu mente y corazón, eleva una alabanza agradable a nuestro Salvador. Ven a Cristo, nuestro Salvador, Él te da la vida. Ven a Él y lo... Cuando le dura queda, porque dice, hoy sí vengo emocionada, vengo feliz de un retiro, y decimos, pero ¿cuánto le va a durar eso? Esa es la poca fe, pero el Señor sabe que en esa poca fe nosotros creemos en Él, y aquí el Padre le dice, pero ayúdame. ¿Cuántas veces nosotros no le podemos decir eso al Señor? Señor, mi fe está tambaleando, o mi fe está pequeña, pero en esa poca fe que yo tengo, yo creo en ti, y ayuda a crecer, ayuda a que esa fe crezca. Si me pudieran ayudar, hermanos, con otra cita bíblica, San Mateo, capítulo 7, versículos 7 y 8. San Mateo 7, versículos 7 y 8. Si alguien me pudiera ayudar. No trajeron su Biblia, ¿verdad? Bien. Dice la palabra del Señor: pidan y se les dará, busquen y hallará, llamen y se les abrirá la puerta, porque el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y se abrirá la puerta para el que llama. Palabra del Señor. En esta cita podemos ver de qué manera podemos nosotros accionar. Nos dice, pidan y se les dará. Pero ¿qué le vamos a pedir al Señor? Por ejemplo, decía Cari, yo no tengo trabajo y le voy a pedir un trabajo. Pero ¿cómo funciona la fe? O sea, yo le pido al Señor en mi casa y ahí me quedo toda la semana y no salgo a dejar CVs. Ciertamente es fe, pero necesitamos de una acción. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago. Así también la fe no tiene obras por sí misma, porque una fe sin obras es una fe muerta. Entonces, yo le pido al Señor que sane a mi esposa, que le quite su mal carácter, pero yo no me porto bien con ella. Entonces, de esa manera, el Señor sí va a obrar, pero no estoy yo poniendo de mi parte. Regresando al punto, pidan y se les dará. Le pido al Señor un trabajo, me levanto temprano, voy a dejar CVs, y de esa manera yo estoy tocando a la puerta. Busquen y encontrarán. Buscamos siempre la fe, buscamos siempre la providencia de Dios, pero ¿de qué manera la buscamos? Esa fue parte de la pregunta que les hice al inicio. Ustedes respóndanse dentro de su corazón, ¿de qué manera voy a buscar yo más fe? ¿De qué manera puedo encontrar yo más fe? ¿De qué manera puedo yo encontrar esa providencia que tanto necesito? ¿Cómo voy yo a tocar la puerta del Señor? Nos decía la cita bíblica, ¿verdad? Pidan y se les dará. Pero ¿qué es lo que sucede cuando pedimos? Yo pido hoy, ¿y qué esperamos? ¿Que nos responda el Señor cuando Él quiera o en el momento que yo lo estoy pidiendo? En el momento. Y cuando no tenemos esa respuesta del Señor, ¿qué es lo primero que decimos? ¿Es que Dios no me quiere? ¿Dios no me escucha? ¿Qué más decimos? Y a veces nos enojamos, ¿verdad? Incluso dicen, me han contado que algunos dicen, ¿por qué a mí? ¿Sí o no? O sea, son cosas que hemos escuchado en otros lados, ¿verdad? Con otros hermanitos, no acá. Porque ¿qué es lo que nosotros estamos
actualmente como practicamos es que todo lo queremos rápido. Usted va a un restaurante y ¿qué sucede si en 10 minutos no lo atienden? Usted se sentó y lo van a llegar a atender, pasan 10 minutos, usted mira, ya son 10 minutos y no han venido. ¿Será que sigue esperando? ¿Se levanta o va a reclamar? Mire, ya tengo más de 10 minutos y no me ha atendido, porque todo lo queremos rápido, pero con el Señor no es así. Vamos a tener de Él, del Señor podemos obtener 3 respuestas. Una es sí, otra la que no nos gusta es un no, y otra que dice sí, pero todavía no. ¿Y qué es lo que sucede? Que el Señor quiere que en ese ahorita todavía no, nosotros actuemos. Por eso el tema de hoy es el actuar de la fe. O sea, yo sé que no tengo fe, pero ¿qué estoy haciendo para aumentar mi fe? Porque solo así no voy a tener fe. Si voy a estar en la casa sentada esperando que llegue la fe, o viendo mis series, o escuchando música, qué sé yo. No estoy actuando yo, por eso nos dice el actuar de la fe. ¿Qué es lo que yo estoy dispuesta a hacer? ¿O qué es lo que yo estoy dispuesto a hacer para conseguir esa fe? Lo que decía el Padre, ¿verdad? Yo creo, pero ayúdame. O sea, ese ayúdame también necesita una acción, como decía, ¿verdad? El accionar es el hacer, pero ¿qué es lo que yo voy a hacer para que mi fe crezca? Una cita bíblica más, hermanos. San Lucas 18:27. La palabra del Señor dice: Jesús respondió, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Cari mencionaba que cuando nos encontramos en una dificultad, muchas veces llega la duda, o la mayor parte de veces llega la duda, la incertidumbre, y se apaga la poca fe que nosotros hemos logrado cultivar, que hemos logrado cuidar. En ese momento es cuando se prueba la fe, ¿sí? En medio de esa enfermedad, en medio de esa angustia de no tener trabajo, en medio de esa angustia de estar en medio de esas deudas, ya viene fin de mes y no sé cómo voy a ajustar para pagar los colegios, la casa, mis hijos se quedaron sin refacción para el colegio. En esos momentos la fe empieza a tambalear. Pero ¿qué nos dice el Señor? Que lo que para nosotros, los humanos, para nuestros ojos, es imposible, para Dios es posible, porque nada es imposible para Él. Y de una manera muy especial, nuestros hermanitos no están acá, pero hemos visto aquí en la comunidad milagros, y milagros muy grandes, basados en esa fe, en el no dejar de creerle a Dios. Una parejita de hermanos, el diagnóstico, bueno, hay muchos testimonios, pero ahorita me quiero enfocar en estos hermanitos. Ellos les habían diagnosticado que no podían tener bebés, pero ellos le siguieron creyendo a Dios. Ellos no dejaron de clamar, ellos no dejaron de pedir, ellos no dejaron de confiar. Y el Señor escuchó esas plegarias, el Señor escuchó esos corazones contritos y humillados ante Él. ¿Y qué fue lo que sucedió? Esta semana que viene está por nacer su segundo bebé. Para gloria del Señor, ellos siguen perseverando, siguen creyendo y siguen haciendo lo que dice la palabra de Dios. Siguen actuando, siguen sirviendo, siguen estando a la disposición del servicio, a la disposición de lo que Dios tenga para cada una de sus vidas. Bueno, vamos con otra cita bíblica, que es segunda de Timoteo 1:12. Y por el que ahora padezco esta nueva prueba, pero no me avergüenzo, porque sé que en quien he puesto mi confianza y estoy convencido de que tiene poder para custodiar hasta aquel día lo que deposite en sus manos. Palabra de Dios. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Ustedes en quién han puesto su fe?
¿En quién han puesto su confianza? En Jesús. Pero ¿qué es lo que sucede cuando viene una prueba? Alguien decía, fíjese que yo estaba mejor cuando no venía a la iglesia, porque ahora que vengo a la iglesia tengo más pruebas que antes. ¿Es cierto o no? Sí. Mejor, mire, mejor para qué voy. Ya no voy porque dijimos, sí, vamos a empezar a ir a la iglesia y antes ni nos peleábamos, todo estaba bien. Pero desde el momento que empezamos a ir a la iglesia hasta nos peleamos más seguido. Y mejor para qué vamos. O al revés, ¿verdad? Cuando yo no iba a la iglesia tenía dinero. El dinero, mire, yo no padecía de pobrezas ni nada. Pero empecé a ir a la iglesia y es todo lo contrario. ¿Pero es por qué? Porque ¿en quién estamos poniendo nosotros nuestra confianza? ¿En quién tenemos nosotras puesta nuestra fe? Y nos dice, porque lo que yo le decía, la fe nos dice que es creer en lo que no vemos. Es que vamos a recibir aquello que tanto anhelamos. Pero no nos está diciendo el Señor que lo vamos a recibir mañana. Tampoco nos va a decir el Señor que nunca lo vamos a recibir, sino que va a ser en el momento que el Señor crea que es conveniente. ¿Por qué? Porque dentro de la prueba nosotros nos purificamos. Y dentro de la prueba nosotros encontramos en quién confiamos verdaderamente. Porque si usted viene acá y dice, ay no, yo ya no voy a ir a la iglesia porque miren, a la comunidad muy poca gente está llegando. ¿En quién está poniendo usted sus ojos? ¿En Dios o en los hermanos que no vienen? O al revés, mire, es que lo que pasa es que la hermanita o aquel hoy no me saludó. Entonces yo siento que algo tiene y tal vez la hermanita andaba corriendo y no lo vio. Entonces tenemos que saber en quién nosotros tenemos puesta nuestra fe, en quién nosotros confiamos. Así es, hermanos, como decía la lectura anterior, la palabra de Dios nos dice que no nos avergonzamos porque nosotros sabemos en quién tenemos puesta nuestra fe. Y solo un punto muy importante, cuando les decía pidan y se les dará, tomemos en cuenta que no solo es pedir. Sí está bien pedir, pero no nos enfoquemos solo a pedirle y no actuamos o no hacemos lo que a nosotros nos corresponde. Les toco este tema porque cuando nosotros empezamos en la comunidad hace 10 años, a nosotros en realidad pues nos costaba mucho. Primero porque veníamos casi que separados, entonces venía cada quien por su lado. Yo me sentaba en un lado y ella se sentaba en otro, y después decíamos, la gran es una asamblea de matrimonios, y veíamos a las parejitas y nosotros así como que, pues me voy para la par de ella. Esa era una. La otra, nos costaba también porque nosotros en ese entonces no contábamos con un medio de transporte y dependíamos mucho del buen corazón de mi cuñada. Y si a ella se le antojaba ir a parrandear, nos decía, mire muchacha, hoy no les voy a poder hacer favor. Entonces no nos quedaba más que andar en bus de un lado para otro. Sin embargo, nunca dejamos de perseverar, nunca dejamos de asistir. Nos costaba mucho porque teníamos a nuestro bebé de 4 años. Mi esposa venía embarazada. Teníamos que caminar desde la parada del Aguilar Batres hasta acá. Pero eso era la motivación nuestra, no era el estar acá. Yo le decía a Cari, cuando yo venía, de verdad, a mí me daba como vergüenza el aplaudir y los miraba todos saltando como que eran locos y ¡ay, qué vergüenza! Y yo les prometo, vaya que no transmitían, porque yo decía, y si me va viendo alguien que me conozca, yo ahí al frente voy a aplaudir. Pero es parte de ese proceso que yo tuve que vivir. El perseverar, el tomarme de la mano del Señor, el confiar plenamente que Él siempre me iba a ayudar, nunca me iba a dejar abandonado. Les cuento esto porque es el actuar de la fe. Ciertas, como 2 o 3 veces, mi cuñada nos dijo, sí llego por ustedes, pero al final nos llama como a las 9 y miren muchachos, no voy a poder llegar por ustedes. Hijo de la gran, y nosotros así,
si tomamos un bus aquí nos va a ir a dejar hasta el Trébol, y si nos atravesamos toda la universidad muy peligroso. Le dije a Cari esa vez, caminemos, y nos empezamos a caminar, ahí en los Cebollines, sí, fue en los Cebollines. Bueno, la idea es que nos alcanzó una hermana con su esposo, y para serles muy sinceros, nosotros empezábamos en la comunidad y nos daba como pena el poder pedir jalón, porque no sabíamos qué disponibilidad tenían los hermanos. Entonces nos empezó a decir, ch, ch, pero como yo le digo a mi esposa que no soy fácil, no volteé a ver. En cambio mi esposa así, ay mira, es Lupita, la hermana, que Dios me la bendiga, Lupita y Francisco. Nos dijeron, súbanse. Y por pena, bueno, nos preguntaron para dónde van. Por pena también nosotros dijimos para la Aguilar Batres. Entonces nos dejaron en la Aguilar Batres, nos dejaron donde nosotros les dijimos. Yo estoy seguro que si les hubiésemos dicho dónde vivíamos, nos hubiesen ido a dejar. Pero en ese entonces, como les digo, la pena del abrirme todavía la tenía. Yo todavía me sentía como mal. Nos dejaron en la Aguilar Batres y ahí le digo a Cari, ¿y aquí qué hacemos? Un Transmetro, bah, nos subimos. Bueno, íbamos a subirnos cuando mire, ya está cerrada la estación. Y fue la gran. Bueno, ¿cuánto cargas? Y a ver cuánto cargábamos en las bolsas. Creo que nos cobraron 40 quetzales, si no estoy mal, no me recuerdo. Pero nos tocó, nos dejaron en la Aguilar Batres, tomamos un taxi y para abajo, porque vamos para Villanueva, ¿verdad, hermanos? A pesar de todo, de todas esas situaciones que nosotros vivimos, nosotros seguimos luchando, seguimos perseverando. Como les digo, le seguimos creyendo al Señor, nos aferramos a esa promesa de Dios para nuestras vidas. Y pues pasaron muchas cosas más. Otra vez igual nos dejó mi cuñada sin poder venir a traernos. Y nosotros ahí parados, porque ya nos habían dicho que tuviéramos cuidado, porque allá afuera asaltaban. Como nosotros éramos nuevos, nos íbamos y a la mano de Dios, pero nos dijeron tengan cuidado porque allá afuera como asaltan. Y le digo yo a Cari, ahí parados, ya nos habían cerrado el portón. Y le digo yo a Cari, ¿qué hacemos? Caminar otra vez, me dijo. Pero en eso todavía estaba acá adentro un hermanito, en ese entonces era el coordinador de la comunidad. Y salió y nos dijo, muchachos, ¿qué hacen aquí? Pues aquí. Esa pregunta, le digo, pero nos dijo, ¿para dónde van? Y yo me le quedé viendo a Cari, mira la hora, si le decimos en la Aguilar Batres, ¿qué vamos a hacer? Por pena le dijimos, mira, fíjate que nosotros vamos un poquito lejos, pero ¿para dónde? Le dijimos para dónde íbamos. Bueno, súbanse. Y nosotros con esa pena, ¿va? Y ahí iban. Y yo así, pero ¿y de qué platico con el coordinador, va? ¿Qué le digo? ¿Qué le pregunto? ¿Qué le cuento? Porque si le cuento un chiste me va a sacar de la comunidad seguramente. Y yo no tenía todavía esa confianza como para abrirme con los hermanos de la comunidad. Se preguntarán qué tiene que ver todo esto con el tema. El actuar nuestro fue creerle a Dios, no soltarnos de la mano del Señor, creerle, confiar plenamente en esa promesa que Él un día nos hizo. Y pues años más tarde el Señor pues nos tiene acá al frente compartiendo ese mensaje que Él ha puesto en nuestros corazones. Como decía, el actuar de la fe, que es lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Y un actuar de la fe es que ustedes estén acá, un día viernes, tipo 8:20, 8:30 de la noche, cuando podrían estar en su casa, descansando, viendo una película, que sería lo más cómodo, porque yo creo que algunos de ustedes o muchos de nosotros peleamos con el tráfico. Otros que hay que ir a dejar al trabajo, hay que ir a traer a la nena, hay que ir a traer al nene, y es un corre-corre el día viernes, pero eso es fe, ¿sí? El sacrificio que ustedes hacen estar el día de hoy es fe, y yo les puedo decir que el Señor no se queda con nada, y Él les va a multiplicar esto. Cuando decimos multiplicar, muchas veces pensamos en dinero, y no es en dinero.
va a ser en un matrimonio estable, en solucionar nuestros problemas como matrimonio, porque como les digo, ¿verdad? Muchos de nosotros venimos por alguna situación, tanto un problema matrimonial que tengamos o algún problema con nuestro hijo, con nuestros hijos, o por enfermedad, qué sé yo, cada uno de nosotros sabe el motivo por qué está aquí, pero el estar acá es actuar, o sea, es actuar de la fe, es un paso que dimos, porque les digo, muchos, si empezamos a hacer una encuesta, se van a dar cuenta que muchos de nosotros no vivimos alrededor de la comunidad, alrededor de la iglesia. Unos vienen, por ejemplo, nosotros venimos de Villanueva, otros vienen de Misco, otros de San José Pinula, otros de Zona 18, otros vienen de aquí cerca de Santa Rosa, ¿sí o no? Es el actuar de la fe. ¿Y por qué estamos aquí? Van a decir, ay, pero qué loco, si por su casa debe haber otra comunidad. Pero no, o sea, el Señor les hizo un llamado acá en Ven a Cristo. O sea, hubo algo que nos enamoró, porque yo creo que todos los que estamos aquí es porque algo nos enamoró del Señor y eso es lo que nos mantiene acá. Pero el estar acá es ser obedientes. ¿Por qué les digo ser obedientes? Porque muchas veces vamos a tener que dejar muchas cosas. Y yo les aseguro que a muchos de ustedes lo primero que tuvieron que dejar fueron amistades. Y si no dejamos las amistades es como estar un pasito con Dios y un pasito con el diablo, porque si mi amigo que me aleja de Dios, o sea, no es amigo porque me está alejando del Señor, pero muchas veces queremos quedar bien con los dos lados, ¿verdad? Me miran hoy en la comunidad, estoy ahí, pero si mi amigo me dice vámonos a discotequear o vámonos a tomar un cafecito, qué sé yo, o la amiga, vamos y dejamos de lado al Señor. ¿Y qué nos pide? Ser obedientes, y vamos a escuchar muchas veces la voz de Dios, que nos va a decir que por el camino que vamos mal y que tenemos que dejar muchas cosas. Y muchas veces lo primero que vamos a sentir es miedo. Ejemplo de Abraham. ¿Qué fue? Yo creo que todos hemos escuchado hablar de Abraham. ¿Qué fue lo que Dios le pidió a Abraham? O sea, el primer acto de fe que Abraham hizo. ¿Qué fue lo que Dios le pidió a Abraham? Dejar a su pueblo y salir de su casa, ir a una tierra prometida. O sea, no le dijo, es una tierra prometida que yo te daré. Y vino Abraham y Abraham estaba cómodo donde estaba. Y cuando empezó a caminar nos cuentan que llevaba ganado, ovejas, y eran un montón que llevaba, ¿verdad? Y llevaba sirvientes y todo. Entonces quiere decir que donde él estaba bien. Pero ¿qué fue lo primero que el Señor le dijo? Que tenía que dejar todo eso. ¿Y Abraham lo hizo o no lo hizo? Sí lo hizo. Fue un salto de fe que hizo. Ahora pongámonos a pensar, o sea, medítelo y analícelo usted. O sea, nadie le va a preguntar esto. Es una pregunta, ¿verdad? Que usted mismo se va a responder entre usted y Dios. ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo a usted que tiene que dejar? ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo para ser obediente? ¿Cuál es ese salto de fe que usted va a dar? Piénselo. Hay muchos, me van a decir, pero el primero, porque el Señor empieza, y eso sí, cuando el Señor nos empieza a moldear, nos va a destruir. Sé que Él es como el alfarero, y nosotros somos el barro en sus manos, y nos va a moldear, y vamos a pasar por el fuego. ¿Y qué quiere decir pasar por el fuego? Vamos a pasar por pruebas, por dificultades. ¿Y será que una prueba es fácil de vivirla? Es bien difícil. Y muchas veces vamos a decir no puedo, pero nosotros sabemos que nosotros no podemos, pero con la fuerza de Dios todo lo podemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero tenemos que dar ese salto de fe, tenemos que ser obedientes. O sea, ¿qué es lo que el Señor nos está pidiendo en este momento? Y eso lo vamos a hacer, lo vamos a dar por fe. Una cita más, hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 10, versículos del 17 al 18. ¿De dónde nace nuestra fe? Dice la palabra de Dios que la fe nace de escuchar, pero no escuchar cualquier cosa, ¿verdad, hermanos? Sino escuchar la palabra de Dios. Entonces,
No está de más el detenernos un momento y pensar qué estamos escuchando, de qué manera estoy llenando mi corazón, de qué manera estoy llenando a mi familia, varones como cabezas de hogar, de qué manera estoy llenando el corazón de mis hijos y de qué estoy llenando esos corazones que son como esponjitas, que todo lo absorben. ¿De qué manera estoy yo llenándome personalmente? Porque yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces necesito yo primero llenarme para poder compartirle a Karina y a mis dos hijos. Para que quede en su corazón, mis hermanos, y lo puedan meditar, de qué nos estamos llenando, de qué manera estamos nosotros siendo dóciles a esa palabra del Señor, de qué manera nosotros estamos dispuestos o atentos a esa palabra que viene a edificarnos, que viene a levantarnos y a restaurarnos. También nos dice en la misma palabra, ¿verdad? Que una fe sin obras es una fe muerta. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para acrecentar esa fe? Yo les decía que un paso, que estén ustedes acá el día viernes, es un paso. Pero ¿será que solo nos vamos a alimentar todos los viernes, o sea, cada 8 días? ¿Será que eso es lo correcto, alimentar nuestra fe cada 8 días? ¿Qué más podemos hacer nosotros para alimentar nuestra fe? ¿Ir? Ir a misa, gracias. Por lo menos nos dice ir a misa los domingos. Pero no quiere decir que cada domingo, sino que por lo menos nos está diciendo, si podemos ir entre semana, mejor. Y aparte de escuchar misa, estar los viernes acá, ¿qué otra manera puedo yo aumentar mi fe? Exactamente, acompañar al Santísimo. Sabemos que nos dicen que son los jueves eucarísticos, pero si no podemos un jueves, podemos ir también entre semana. Alguien más decía por acá, la oración, una oración diaria, ¿verdad? Aquí es como nosotros vamos a aumentar nuestra fe, porque muchas veces nos dice que algo que nos aleja de Dios es el miedo, es el temor. ¿Por qué? Porque nosotros en el momento que le decimos sí al Señor, tenemos que dejar muchas cosas. Es el actuar, y muchas veces ese es el primer paso, ¿verdad? Que sentimos el miedo a un compromiso. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, nosotros cuando empezamos, yo creo que nosotros hablamos, ¿verdad? Creo que faltamos 1 o 2 viernes iniciando, ¿verdad? Nuestro caminar, pero sentíamos como que ese vacío y esa necesidad, el quedarnos en nuestra casa y empezando un caminar, fue cuando lo hablamos y dijimos que no importaba, íbamos a ir los viernes, ¿verdad? ¿Cómo íbamos a llegar? No sabíamos, porque el Señor nos iba a poner ahí como los medios y nos veníamos caminando. Y en eso ya nació la nena, imagínense, ya venía yo con el nene de 4 años y la bebé, y muchas veces nos veníamos por todo el camino de la universidad y nos encontrábamos a más de alguien, nos decía, súbanse, les damos jalón, y de la universidad ya veníamos nosotros en carro, y decía, mami, ahí viene no sé quién, decía Ian, nos van a dar jalón, decía, y ahí veníamos. Pero dígame, si nosotros hubiéramos colocado como impedimento el no tener vehículo, ¿será que estaríamos nosotros en este momento acá? ¿O estaríamos juntos? No. El empezar a ir a misa, me recuerdo yo que, imagínense, nuestro hijo, ¿verdad? El primero tenía 4 años y una vez nos reclamó y nos dijo, pero ¿por qué vamos todos los domingos a misa? Ustedes ahora solo iglesia son, vamos el viernes, vamos el sábado, vamos el domingo. Yo a veces me lo llevaba entre semana. Y me decía, es que es mucho, me decía, mucha iglesia, me decía, antes ni íbamos y ahora vamos. ¿Pero por qué? Es el actuar. Imagínense, él estaba pequeño y se daba cuenta que nos invitaban a boda. Yo creo que lo último que llegamos era a misa, ¿verdad? Y ellos se daban cuenta de eso. Pero fue un cambio, fue el actuar. Y yo les digo que no fue fácil. En su momento incluso nosotros dijimos, bueno, los viernes, en la casa nuestra familia ya sabía que los viernes no cuentan con nosotros. Cuando empezamos a ir, y después
se dieron cuenta que los sábados tampoco, cuando empezamos nuestros crecimientos eran todos los sábados por la tarde. Entonces sabían que ni viernes ni sábados, y los primeros que nos van a reclamar es nuestra familia. Pero es que miren, estamos en familia y ustedes faltan. Pero fue un compromiso y el miedo, ¿verdad? Igual los días domingos sabemos que lo primero es la misa. Pero ¿qué hacemos si llega una visita y en lugar de ir a misa, ay, no es que vino a la visita y tiene tanto tiempo, no es que me invitaron a una piñata y yo tengo tanto tiempo de no verlos? Estamos quitándole ese lugar al Señor y como le digo es difícil, pero es un compromiso que yo estoy haciendo con Dios, es un compromiso que estamos realizando y en el momento va a cambiar nuestra vida y como les digo va a ser difícil porque usted va a sentir que su vida le cambió y que muchas veces vienen problemas. Pero cuando el Señor mira esos cambios, yo les puedo decir que el Señor no se queda con nada, el Señor los va a bendecir, pero tenemos que actuar nosotros, tenemos que actuar eso para que la fe llegue y que la fe crezca. Ya para terminar, hermanos, les podemos decir que por misericordia de Dios estamos acá al frente, estamos de hecho en la comunidad por esa misericordia que el Señor tuvo con nuestro matrimonio. Le damos toda la gloria y toda la honra al Señor, porque como decía Cari, si no, pues a ver dónde estuviéramos. Y también a una que otra hermanita por ahí que siempre me vivía regañando. Pero no es que me lo mereciera, era Cari, pero ya saben que a uno siempre le echan la culpa de todo, pero no son mentiras. Vamos a darle gracias al Señor por esta noche que nos ha permitido el poder compartir esa palabra tan hermosa que Él quiso compartirnos en esta noche, que esa semilla quede en nuestros corazones y que nuestros ojos espirituales puedan abrirse y que veamos la grandeza y la misericordia que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Nos vamos a poner de pie, mis hermanitos, un momento. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a ser agradecidos con nuestro Señor y vamos a decirle que lo amamos, que tenemos fe, pero es muy poca. Le pedimos a Dios que abra nuestros corazones y que aumente en cada uno de nuestros corazones esa fe. Amado Señor, bendito Rey de Reyes y Señor de Señores, gracias por esta noche tan hermosa que tú nos regalas para poder estar acá escuchando esa palabra bendita tuya, Señor. Te damos gracias porque tú me has permitido esta noche el poder estar acá compartiendo en familia como ven a Cristo. Te damos gracias por ese poco de fe que hay en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos acompañas todos los días, que tú nos abrazas en ese momento de prueba, que tú nos sostienes en esos momentos de debilidad. Tu gracia nos basta, Señor. Tu gracia nos mantiene unidos a la vida. Porque lejos de ti, nada podemos hacer, Señor. Amado Señor, esta noche queremos pedirte una fe como ese granito de mostaza. Y sabemos que grandes cosas podemos hacer con ese granito de mostaza como fe. Te pedimos, Señor, que nos sigas alimentando de esa palabra tuya, que vengas a romper toda cadena de angustia, toda cadena de miedo, toda inseguridad. Te pedimos por favor, Señor, que te quedes a nuestro lado. Te queremos pedir, mi Dios bendito, que rompas esas barreras que pueden haber en mi mente y en mi corazón, que puedas abrir sus ojos espirituales para poder ver tu grandeza, mi Dios bendito. Quédate con nosotros, amado Señor, que